Hola, buenas noches, ¿cómo están hoy? Mi nombre es Judith Mendoza y soy una maestra de la Biblia y también testigo de Jehová, testigo de Dios y de Jesucristo. Hoy voy a considerar la siguiente congregación a la cual Jesucristo le había dicho a Juan que escribiera el mensaje. Y la congregación es la congregación de Tiatira. Bueno, ¿qué es lo que le dice el ángel? Si vamos al libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 2, del 18 al 29, vamos a encontrar el mensaje. Y dice ahí, en Revelación 2, dos 18 al 29, y voy a leer de la Biblia Reina Valera. Entonces dice: el mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia o congregación en Tiatira. Y dice, sabemos que Jesucristo se describe siempre a las diferentes congregaciones que se ha estado refiriendo. Él les da una descripción de él mismo. Y entonces, gracias por acompañarme hoy día o esta noche. Y dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué bonito, ¿no? Qué bonito lo que se le dice a esta congregación. Entonces, pero, dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Vamos a ver qué es. Dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Por lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esta lectura que leemos aquí nos aplica a nosotros también. Nos aplica a todos los humanos, ahora también. Nos aplica a las congregaciones y individualmente si decimos que somos seguidores de Jesucristo. Este libro de Apocalipsis nos continúa dejando saber cómo piensa Jesucristo, la personalidad de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo estuvo en la tierra como un ser humano. Fue resucitado por su Padre Jehová como una persona espiritual, en espíritu, pero el mismo Jesucristo, la misma persona. Así como Jesucristo resucitó a Lázaro y a otros individuos, en su mente las personas tenían sus mismos pensamientos como habían sido siempre. No venían a ser otras personas. Lo mismo es con Jesucristo. Jesucristo fue resucitado de entre los muertos al tercer día y Dios le dio la vida otra vez, pero como espíritu. Ahora, Jesucristo siguió su ministerio, su predicación. Continúa todavía y seguirá continuando también después del día de juicio, después de Armagedón. Entonces, aquí vemos lo que el mensaje es para Tiatira. Ahí se nos dice que él tiene ojos como llamas de fuego, pero también él dice que es el Hijo de Dios. Jesucristo no es Dios. Jesucristo se refiere a sí mismo cuando se introduce a la congregación y dice que Él es el Hijo de Dios, como lo dice también en muchísimas otras escrituras. No hay confusión acerca de eso. Entonces dice, el que tiene ojos también como llamas de fuego. Menciona los ojos porque Él puede ver más allá de lo que uno pueda ver como ser humano. Él está hablando a la congregación y le está describiendo quién es Él. Entonces dice que tiene pies semejantes a los del bronce bruñido. Y bueno, menciona los ojos, que con los ojos podemos ver, ¿no? Y con los pies, ¿qué es lo que Jesucristo hacía con los pies al caminar? ¿Qué nos acordamos cuando ponemos esas palabras juntas? Pies y Jesucristo. ¿Qué se nos viene a la mente? Bueno, se nos viene a la mente la predicación de Jesucristo. Y es exactamente lo que Jesucristo les estaba recordando, que Él estuvo en la tierra predicando como un ser humano, como ellos mismos también deberían de estar predicando, y en hecho lo estaban haciendo. Entonces, pero ahí le dice, conozco tus obras. Obras, las obras no del trabajo, no se estaba refiriendo de trabajo secular, porque en realidad el trabajo secular no tiene que ver con las cosas espirituales. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío para decidir dónde vamos a trabajar, dónde vamos a vivir, con quién nos vamos a casar. Todas esas son cosas personales que nosotros podemos decidir, claro, que lo podemos hacer sabiendo la palabra de Dios, ¿no? Y aplicando los principios que aplican
en la situación, pero las cosas espirituales son las que Jesucristo aquí está mencionando cuando Él dice tus obras, o sea, las obras espirituales, lo que tiene que ver con la predicación, que es el mandato que Él dejó en Mateo 28, 18 al 20. Entonces, las obras de enseñar, de predicar, de ir de casa en casa, de aldea en aldea, como lo hacía Él, como lo hacían también después sus seguidores en el primer siglo, y como lo hacemos ahora nosotros los testigos de Jehová, también. No ha cambiado. Nosotros, los testigos de Jehová, hacemos la predicación como lo hacían en el primer siglo. Y los del primer siglo estaban imitando el patrón que Jesucristo les había dejado. Es Jesucristo que los mandó de dos en dos. Es Jesucristo el que dijo vayan de casa en casa a predicar, en aldea. Jesucristo mismo participó de esa clase de predicación. Fue Él el que llenó esa profecía, porque nos acordamos, eso ya estaba escrito que Él lo iba a hacer, porque Jehová ya lo había dicho en Isaías, el capítulo 61, que es el mismo capítulo que Jesucristo se aplicó al empezar su ministerio de la predicación y enseñanza. Es lo mismo que hacemos nosotros los testigos de Jehová. Entonces dice, cuando le dice yo conozco tus obras, se refiere a eso. Y dice, conozco tu amor y tu fe. La fe es lo que nos impulsa a hacer la predicación. Y dice, tu fe y tu servicio. La predicación, la enseñanza y tu paciencia. Y que tus obras posteras son más que las primeras. O sea que ellos estaban haciendo bien. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa mujer, primeramente la palabra tolerar. ¿Cuál es el significado? Bueno, si buscamos en un diccionario, la palabra tolerar es un verbo transitivo y quiere decir soportar, admitir o permitir una cosa que no gusta o no se aprueba del todo, alguien que tiene la autoridad para oponerse a ello. Tolerar también puede ser permitir algo ilícito sin consentirlo expresamente. Existían ciertas mujeres que aparentemente estaban poniéndose sobre la autoridad de los otros, y probablemente y usualmente, y como dice aquí, no probablemente, sino que como dice aquí Jesucristo, que estaba viendo lo que estaba pasando, dice que la mujer se decía ser profetisa, pero no era, y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vemos, ¿a qué nos recuerda esta mujer? ¿A quién? ¿A quién le recuerda esta mujer? A mí me recuerda a Eva. Me recuerda a Eva. Eva sabía que estaba desobedeciendo, pero de todos modos fue donde Adán y le dio de comer del fruto. Claro que también Adán tuvo falta de respeto a Jehová y le creyó mejor a su esposa, ¿no? Pero
Eva también tuvo culpa porque ella fue a presentarle ese fruto a Adán. Y el fruto, el pecado de Adán y Eva no fueron el que ellos tuvieran relaciones sexuales. Ya Jehová Dios les había dicho que se multiplicaran. Y antes de decirles eso, ya Dios los había bendecido, o sea, casados. Ya Él les había puesto una bendición sobre su matrimonio. Ya ellos estaban aprobados como matrimonio, como marido y mujer. Entonces, el pecado no fue el sexo entre ellos como pareja, como marido y mujer. El pecado fue que desobedecieron a Dios al comer del fruto que Él les había dicho que no deberían de comer, ¿no? Entonces, aquí vemos que ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, estas mujeres, porque había esta Jezabel, y esta Jezabel formaba un grupo de mujeres que no respetaban la guía que debería de haber sido. Esa mujer, Jezabel, ¿no? Era una mujer, porque se compara a una mujer que había existido. Jezabel no existía en el tiempo cuando Juan escribe este libro. Tenemos que razonar. ¿Quién era Jezabel? Bueno, en el siglo X, antes de la era común, la reina Jezabel era una reina. Era adoradora del Baal y esposa del rey Acab de Israel. El esposo de ella era un israelita. Entonces se había hecho infame por su derrotero de asesinato y adulterio y su actitud dominante. Era dominante, era adoradora de dioses falsos, el Baal, y también había asesinado. Y también cometido adulterio. Ahora, Jehú, en su papel de ungido de Jehová, ordenó que fuera ejecutada. Bueno, esta mujer, Jezabel, tiene una representación, como dice ahí, que era idólatra, representaba la idolatría, no a Jehová Dios, que es el único Dios verdadero. Se decía que era profetisa, pero en realidad no era ninguna profetisa, no era como Miriam ni Débora, que rindieron servicio como profetisas en Israel, de acuerdo a lo que nos dice Éxodo y el libro de los jueces. El espíritu de Jehová no movía a esta mujer Jezabel a profetizar. Jesucristo mismo se introduce ahí como el Hijo de Dios. O sea, Él sabe lo que está pasando. También dice que sus ojos son semejantes o son como una llama de fuego. Entonces, esta mujer lo que estaba haciendo era falso. Era falsa. Y lo estaba haciendo ahí mismo en la congregación de Tiatira. Ahora, los de Tiatira, los de esa congregación, ¿no sabían la diferencia entre la adoración pura y la adoración falsa? ¿O qué pasaba? Bueno, Jesucristo se los dijo. Ustedes soportan o admiten o permiten una cosa que no me gusta, una cosa que no se aprueba, o permiten algo que es ilícito,
sin consentirlo expresamente. Lo permitían. Quizás no les gustaba. Quizás sabían, sí sabían, no debo de tener esta persona aquí. Tenemos que expulsarla. Es por eso después que se empieza a expulsar a las personas que no están cumpliendo con lo que Dios dice que se tiene que cumplir, porque Jesucristo mismo les está dando advertencia a las congregaciones cómo tienen que ser todos. Que no debe de haber impureza ni falsedad. Y si la hay, no la deben de tolerar. Entonces, claro que de seguro no era solo ella. Esa mujer compone una clase de mujeres que eran así, en esa congregación. Y usualmente, sino que, como dice Jesucristo, estoy tratando de usar esa palabra, pero no es así, porque no aplica, porque Jesucristo dijo aquí que es lo que estaba haciendo. Esa mujer Jezabel o ese grupo de mujeres que representaba lo que estaban haciendo. Y entonces estaban seduciendo a miembros de la congregación, hombres en la congregación que llevaban la delantera en las cosas de Dios, y los estaban seduciendo a miembros de la congregación a participar en inmoralidad, mientras esa mujer Jezabel se decía ser una profetisa cuando no lo era. Quizás hasta usando la Biblia, textos bíblicos, para probar correcto lo que ella estaba haciendo, aunque estaba incorrecto. Entonces, ¿qué se le dice? Se le dice en el 21 y 22, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y sabemos que la palabra fornicación quiere decir, envuelve todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluyendo la homosexualidad. Todos esos actos son actos de fornicación. Y también, claro, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces dice ahí que Jesucristo dice, le he dado tiempo. Él estaba sabiendo lo que estaba pasando. Entonces le dio tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. Y en otras escrituras dice, estoy a punto de echarla en un lecho. Lecho es lo mismo, ¿no? Donde uno duerme. Entonces, en un lecho de enfermo, y a los que cometen adulterio con ella, o sea, los que cometen adulterio con ella, de esa congregación, que los va a poner también en gran tribulación, a menos que se arrepientan de los hechos de ella. Tenían que tomar acción, tenían que devolverse inmediatamente de lo que estaban haciendo para mostrar arrepentimiento. Entonces, bueno, parece que los que llevaban la delantera en esa congregación de Tiatira toleraban esta inmodesta influencia de Jezabel. Y claro que esto aplica ahora nosotros también. Esto no aplica nada más en el primer siglo. Jesucristo ha seguido con su ministerio desde que ascendió al cielo. La predicación y el ministerio ha continuado. Y claro, es algo que Jesucristo le ha dejado como responsabilidad y asignación aquí en la tierra a sus seguidores. Aquellos
que llegan a... hay que tener un estudio bíblico primero, eso es lo que dijo Jesucristo en Juan 17:3, conocer al único Dios verdadero, conocer a Jesucristo, al cual Él envió, conocer el propósito de Dios, porque tiene que ver con los asuntos legales de Dios. Estamos en un caso legal en el cual Dios ha sido acusado de haber mentido. Satanás dijo que Jehová estaba mintiendo, que nosotros podíamos ser como Él, como Dios, y que no necesitábamos a Dios, que nos podíamos gobernar a sí mismos. Entonces estamos entre un caso legal, entonces tenemos que saber los estatutos y las leyes que aplican. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Judas 5. Judas está antes del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver lo que dice Judas 5 al 8. Y si tiene su Biblia, sería bueno que usted busque con su propia Biblia, porque cada uno somos responsables de nuestras vidas y de lo que Dios requiere de cada uno, que es lo mismo, porque es lo mismo que está en la Biblia. El requerimiento de lo que Dios requiere de cada uno de nosotros es la misma cosa que está escrita en la Biblia. Todos deberíamos de hacer la misma aplicación de los mismos requerimientos. No es diferente para diferentes personas, no. Entonces 5 al 8 dice: aunque ustedes ya lo saben perfectamente, quiero recordarles que Jehová salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, pero después destruyó a los que no mostraron fe y a los ángeles que no mantuvieron su posición original, sino que abandonaron el lugar donde les correspondía vivir. Los ha reservado con cadenas eternas en profunda oscuridad para el juicio del gran día. O sea que, si nos acordamos, eso pasó en el tiempo de Noé, cuando los ángeles desobedecieron, cogieron mujeres y se hicieron cuerpos humanos y se casaron con mujeres en la tierra, tuvieron hijos. Esos hijos se les llamaron nefilines, eran mezclados y eran violentos y malvados. Y entonces ellos procedían de esos ángeles que quizás uno no piense, bueno, ¿qué es lo que les pasó a esos ángeles? Pero bueno, también van a recibir su castigo. Es lo que la Biblia nos dice. Porque toda la creación de Dios está sujeta, o debería de estar sujeta, a Dios, Jehová, al único Dios verdadero. No como estamos ahora, que todo el mundo hace lo que le da la gana. Claro, tenemos libre albedrío, pero nuestro libre albedrío está limitado por el conocimiento que tenemos de que sabemos que hemos sido creados y que estamos bajo la sujeción de Jehová Dios. Tenemos límites. Y entonces nuestro libre albedrío está controlado, o deberíamos de controlarnos, por lo que la Biblia dice. Es así como funciona. Es de nuestro propio escoger el hacer eso. Porque tenemos también libre albedrío para hacer eso. Bueno, entonces, ¿qué nos dice en Salmos 68:11? Vamos a ver qué nos dice Salmos 68:11. Y voy a leer de la Reina Valera, la Biblia de la Reina Valera. Y ahí dice: El Señor daba palabras. Salmo 68:11. El Señor daba palabra. Había grande multitud
de las que llevaban buenas nuevas. Ok, entonces vemos ahí vemos ahí que lo que se nos dice, ¿no? Que y voy a buscarlo también en la Biblia paralela. Biblia paralela, y va a ser en Salmos 68. Quiero ver, asegurarme, ¿no? Porque esto es parte de estudiar la Biblia, el buscar las referencias de otras traducciones. Y vamos a ver lo que nos dice. Ajá, aquí está. No sé por qué motivo, y esto lo voy a seguir diciendo, ¿no? Porque la Biblia paralela .com, ¿no? .com, la Biblia paralela en la Biblia de las Américas dice que el Señor, y ahí debería ser Jehová, dice, da la palabra, las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Pero aquí en esta Biblia no dice la palabra mujeres. Entonces tendríamos que saber por qué el traductor de esta Biblia, porque la nueva Biblia latinoamericana también dice lo mismo. Menciona aquí que esa grande multitud son mujeres, la mayoría, porque es así. En el mundo somos más mujeres que hombres, primeramente. Aparte de lo de la Biblia, aparte de lo que dice en Revelación 7:9 de la gran muchedumbre, sabemos que en nuestros días, en nuestro tiempo, hay mucho más mujeres que hombres. Existen mucho más mujeres que hombres. Entonces, aquí dice, y siempre ha sido así, siempre han habido más mujeres que hombres en la predicación, porque somos más, siempre hemos sido más. Aparte de eso, ¿por qué estamos considerando esta escritura? Es porque no todas las mujeres en la congregación de Tiatira eran como Jezabel. Habían como las que menciona el Salmo 68:11. Y aquí no lo menciona. Y estas dos otras Biblias que yo he visto aquí, lo dice. Entonces, mi pregunta sería, después que considero, claro, no me voy a basar en lo que dice la Reina Valera, me voy a basar en lo que dice la Biblia de las Américas y la Biblia, nueva Biblia latinoamericana, y lo que dice la Biblia traducción del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque esas tres Biblias me dicen lo mismo. Mientras esta Biblia, la Reina Valera, o la Reina Valera Gómez, que son la misma gente que lo tradució, están evitando usar la palabra mujer. ¿Por qué? Ahí me está diciendo que quieren influenciarme a mí a pensar
una cosa que no dice. Con una palabra cambia todo el sentido de lo que dice aquí. Porque si pones aquí, si dice el Señor, aunque debería de ser ahí, Jehová da la palabra, las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. ¿Por qué? ¿Por qué lo está diciendo? Bueno, Jehová se está fijando en que las mujeres son valiosas, tienen valor también, igual como los hombres. Y cuando tiene que ver con la predicación que tenemos que hacer como ministros y ministras ordenados y ordenadas, Dios se está fijando en que nosotros las mujeres hacemos mucho por adelantar los asuntos espirituales de la manera que debe de ser, no como Jezabel, que lo que era es básicamente influenciando, hacer la inmoralidad, hacer inmorales, nada de cosas espirituales. Mucha diferencia entre lo que dice Salmo 68:11, si es que menciona a las mujeres, y Revelación 2:21 al 22. Y claro, está hablando de eso. Entonces Salmo 68:11 dice aquí, en la traducción del Nuevo Mundo, dice 68:11, y esto es un salmo de David, y dice el 11, Jehová da la orden. Vemos aquí si usa el nombre de Jehová, y si buscamos en otro, bueno, no hay muchas traducciones aquí como hay en el inglés. En el inglés la Biblia paralela se llama Bible Hub y tiene como 20 diferentes traducciones que uno puede escoger, y tiene también la traducción del hebreo, literalmente del hebreo al inglés, y entonces ahí uno puede ver la palabra por palabra que debería de estar en el texto. Entonces no hay manera de cambiarlo. Es la misma traducciones que aquí los que tradujeron la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová, y esto fue acaba de ser en el 19 se tradujo esta Biblia, se modernizó al lenguaje de español, porque claro, hay muchas palabras que han cambiado, como en el inglés también. Entonces dice, Jehová da la orden, las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. ¿Ve? Y ahí vemos que David está haciendo esta canción y está hablando de las muchas diferentes cosas. Por ejemplo, después el 12 dice, los reyes de los ejércitos huyen, se dan a la fuga, la que se queda en su casa recibe parte del botín. Aunque ustedes estuvieran acostados entre las fogatas del campamento, recibirán una paloma con alas cubiertas de plata, con plumas de oro fino. Entonces vemos ahí que David, como hacía siempre, estaba reflejando en las cosas espirituales, y una de las cosas ahí que dijo, como profecía también, que las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande, porque es así. Entonces vemos que tenemos que tener en cuenta el buscar, y el buscar requiere esfuerzo, requiere que compremos el tiempo de las cosas que tenemos que hacer para influenciar para las cosas espirituales.
Eso sí podemos hacer, porque influenciar puede ser para cosas buenas, pero también puede ser para cosas malas, como lo hacía esta mujer Jezabel. Entonces vemos también que se nos dice que a los hijos de ella los mataré con plaga mortífera. Y claro, aquí ya no se está refiriendo solo a una mujer. Esto no era una mujer nada más en esa congregación que estaba acostándose con todos esos hombres, sino que esa mujer representa a un grupo de mujeres, que puede ser que también sea en nuestro tiempo, que esas mujeres quieran llevar la delantera en sus hogares, quieran, no están obedeciendo la orden que Dios ha hecho para el matrimonio. El hombre es la cabeza, el guía, imperfecto como es, ¿no? No son perfectos, son imperfectos como son. Ellos toman la delantera con sus esposas, claro, entre los dos, porque es cuando aplica, ¿no? Pero claro que en la congregación también los que llevan la delantera en la congregación tenemos que respetarlos, porque están ahí, porque Jesucristo los está guiando. La guía es para ellos, y después de ellos recibir esa guía, se nos da a nosotros. Era lo mismo que tenía que pasar con Adán y Eva. Adán recibía la información de Jehová Dios, y era Adán el que tenía que pasarle esa información a su esposa, y después juntos los dos, siguiendo la guía de Dios, pasarle esa información y instrucción a sus hijos también. Así debería de haber sido. Así debería de ser. Pero también puede ser que ahora en las congregaciones pase que hayan esposas que quieran influir en sus esposos, y en realidad lo que están llevando la delantera en las congregaciones no son los maridos, sino que las mujeres por medio de los maridos. Y eso no debería de ser así. Eso es lo que estaban tolerando también ahí en la congregación de Tiatira, que de seguro ellos sabían que algunas mujeres estaban siendo, la palabra que se usó es dominantes. Y sabemos lo que es ser una persona dominante. Lo voy a buscar, a ver qué es lo que dice en el diccionario. A mí me gusta buscar la información porque así no nos confundimos. Dominante y a nadie le gusta lidiar con nadie que es dominante. Pero puede ser que nos guste ser dominantes, controladores, manipuladores. Todo eso es malo. Dominante quiere decir una persona que domina o sobresale. Y también que tiene la tendencia a mandar y a dirigir la vida de las personas que lo rodean o que la rodean. Entonces esa mujer era así. Esa mujer era así en su casa. Esa clase de mujeres son así en la casa, son dominantes. No les gusta que les digan qué es lo que tienen que hacer. No les gusta trabajar junto con los esposos como ayudantes, como debería de ser, sino que les gusta eso mismo, ¿no? Dominar, llevar la delantera. Entonces, los hijos pueden ser hijos que ellas tengan, ¿no? Y que influyan en sus hijos para que sean así también, desobedientes, que sean dominantes también, que no les guste la obediencia, que no les guste las cosas espirituales, que sean mentirosos, que sean falsos, como esa clase de mujer así, Jezabel. Entonces dice que esos hijos pueden ser así, del vientre de esas mujeres, que son como esa clase de Jezabel, o puede ser que son personas que son seguidores
de esa Jezabel, que la siguen, que quieren ser como ella, que están del lado de ella, de su influencia, de su manera de ser, que quieren ser como ella también. Entonces, pero vamos a acordarnos lo que dice Santiago, y lo voy a leer de la Reina Valera, lo que dice Santiago 5, 14 y 15. Santiago, si tiene su Biblia, es Santiago está como al final. Santiago, el capítulo 5, 14 y 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué se le está recomendando ahí a la persona? Bueno, que busquen la guía, que busquen el arrepentimiento, que confiesen sus pecados, no como lo hacen en la religión católica. No es así. No es los hombres que perdonan, es Jehová Dios el que perdona de acuerdo a los frutos que demostramos tener. Porque tenemos que acordarnos, estamos hablando de que esta mujer es una persona falsa. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, estos hijos también que broten, ya sea porque son nacidos de la mujer de esta clase, o porque se unen con esa mujer, dice Jesucristo, los mataré con plaga mortífera. Después, más adelante, en el capítulo 8 y el capítulo 9 de Revelación, voy a hablar un poco más acerca de esa plaga mortífera y lo que es esa plaga mortífera. Y entonces dice, de modo que todas las congregaciones, porque no solo aplica a Tiatira, aplica a todas las congregaciones que existían antes y las que existen ahora y las que existirán en el futuro, porque la Biblia, la palabra de Dios, no cambia. Entonces dice que de modo que todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y corazones, y a ustedes les daré individualmente según sus hechos. Entonces tenemos que tener presente eso. Ahora, también en Revelación 2, 24 y 25, Él les dice, sin embargo, les digo a los demás de ustedes que están en Tiatira, a todos los que no tienen esta enseñanza, a los mismísimos que no llegaron a conocer las cosas profundas de Satanás, que son estas cosas, las cosas profundas de Satanás, que así como influenció a Eva, esta mujer de esa clase de Jezabel, dominante, era una mujer que estaba influenciando a las cosas profundas de Satanás, así como Eva influenció a su esposo. Bueno, pero también él tenía el libre albedrío y tenía la delantera y tenía la responsabilidad de obedecerle a Jehová Dios, pero no lo hizo, escogió no hacerlo. En realidad el responsable fue al final Adán. Claro que Eva también, pero Adán es el que llevaba la delantera. Los que llevan la delantera tienen más responsabilidad. Entonces dice, como dicen ellos, no les estoy imponiendo ninguna otra carga, sin embargo, tengan firmemente asido lo que tienen hasta que yo venga. Entonces ahí les dice que continúen haciendo su buen trabajo y que no sean permisivos. Entonces, porque una cosa es ser paciente, porque Jesucristo les menciona que son pacientes, pero otra cosa es ser permisivo.
son dos cosas diferentes. Una cosa es ser permisivo y otra cosa es tener paciencia. Entonces Jesucristo le estaba diciendo ahí, le estaba explicando, las dos cosas no son la misma cosa. Entonces, el 26 y el 27 dice, y el 28 dice, y al que venza y observe mis hechos hasta el fin, o sea, observar los hechos de Jesucristo quiere decir que tenemos que conocerlo, tenemos que saber la vida y el ministerio de Jesucristo, y eso lo estoy considerando los miércoles. Y dice, le daré la autoridad sobre las naciones y pastoreará a la gente con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasos de barro, como lo que he recibido de mi Padre. Entonces ahí dice que Él le va a dar la autoridad sobre las naciones y para pastorear, y pastoreará a la gente. ¿Quiénes son esos? Después vamos a averiguar un poco más acerca de quiénes son esos que se les da la autoridad sobre las naciones. Pero si va al capítulo de Mateo 28, 18 al 20 y Revelación 7 al 9, se va a enterar de quiénes son ese grupo. Dos grupos. Especialmente uno lleva la delantera. Entonces dice, y le daré, el 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Entonces, claro, la estrella de la mañana, como Jesús mismo explica después que esta estrella, cuando dice yo soy la raíz y la prole de David y la brillante estrella de la mañana, eso lo dice en Revelación 22:16. Jesús es quien cumple la profecía que Jehová hizo salir de los labios de Balaam, quien no quería pronunciarla. Una estrella ciertamente saldrá de Jacob, y vemos que Jesucristo salió de Judá, que es un hijo de Jacob, y un cetro verdaderamente se levantará de Israel, y eso está en Números 24:17. Y entonces, evidentemente, dándose a sí mismo a ellos, o Jesucristo se entrega a ellos, están juntos haciendo el mismo propósito, que es la predicación, que es por medio de la predicación que es la salvación. Y entonces también hay una relación más estrecha, y sabemos eso porque existe así, no solo porque Jesucristo en el capítulo 7 de Revelación dice que tiene a un número específico que va a sellar y que van a reinar con él, como dijo acerca del reino también que les promete en Lucas 22, 28 al 30. Vemos que también en esa ocasión, en el 14 de Nisan de la era común, de la era común del 33, cuando Jesucristo ya estaba para morir, 33 y medio de la era común, vemos que ahí Jesucristo, antes de que pasara eso, Él había hecho un pacto con un grupo pequeño de sus seguidores. Había muchos seguidores, pero solo con un grupo pequeño, Él con 12 nada más, y ese número 12 tiene un significado. Entonces, vemos que el número 12 significa una organización constituida divinamente, sea en los cielos o en la tierra. Ahí Él estaba instituyendo esa organización que iba a existir en el futuro y que iba a ser guiada por el grupo principal, como lo menciona también en Juan 10:16. Eso es algo que yo lo voy a explicar después, cómo es que sale ese grupo. Pero es eso lo que Jesucristo está hablando ahí. Y Él mismo es esa estrella
que está con ellos en el mismo propósito. O sea, que ellos están haciendo lo que Jesucristo les está instruyendo. Son la clase de Juan, los que preparan un pueblo para Dios. Entonces, al final les dice, el 29, en Revelación, Apocalipsis 2:29 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Entonces, claro, nos aplica. El consejo que Tiatira recibe nos aplica a nosotros. Entonces, claro que para ser seguidores de Jesucristo tenemos que conocerlo, tenemos que saber cómo Él era, cómo es que debemos de llevar nuestra responsabilidad de ser seguidores, de ser ministros ordenados, teniendo la autoridad para ir y predicar las buenas nuevas del reino. ¿Cómo obtenemos eso? Bueno, pues puede visitar jw.org y entonces ahí tenemos un estudio bíblico que usted puede con su propia Biblia estudiar. No tiene que inscribirse, no tiene que poner su nombre en ninguna clase de información personal. Lo único que tiene que hacer es ir al sitio jw.org y ahí encuentra un material de estudio donde usted puede estudiar su Biblia y estudiar todas las cosas que son básicas, ¿no?, para un cristiano saber. Pero también, como tenemos el requerimiento del bautismo, tenemos que también la dedicación. Entonces después puede estudiar la Biblia con uno de los testigos de Jehová que le va a ayudar a llegar al paso de la dedicación y bautismo. Claro que a medida que vamos estudiando la Biblia, vamos a ir haciendo cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas que demuestran arrepentimiento, ¿no? Porque a medida que vamos sabiendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que Dios aprueba, lo que Dios desaprueba, de la Biblia, de Dios mismo, no de los testigos de Jehová o no de ninguna otra persona, sino que tenemos que nosotros estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta, pero usando nuestra propia Biblia, ¿no? Y entonces por eso es que los estudios bíblicos son algo principal en la predicación, y también, como dijo Jesucristo, que es algo que es requerido, porque lo dijo Jesucristo en Mateo 28, 18 al 20, que parte de la predicación iba a ser también el enseñar. Y el enseñar, claro que se basa en lo que Dios requiere de nosotros, el propósito de Dios, el caso legal de Dios contra los humanos, y cómo nosotros podemos ser parte del propósito de Dios y ser testigos en el caso de Dios de su lado. Porque también hay testigos que están en contra de Dios. Y no queremos encontrarnos, ¿no?, de ese lado. Porque después que toda la evidencia se demuestre que Dios tiene la razón, todos aquellos que están en contra de Dios van a sufrir las consecuencias de sus hechos. Es algo que se nos está diciendo desde antemano. El fin no va a venir de repente. El fin se ha estado anunciando desde hace años que va a pasar. Desde hace años está escrito en la Biblia lo que Dios va a hacer. La predicación se ha hecho por miles y miles y miles de años, desde que Jesucristo empezó la predicación de la manera que Él empezó, porque antes habían los profetas. O sea, que cuando el fin venga, para algunos va a ser como un ladrón en la noche, porque en realidad no se están preocupando por su espiritualidad, por su responsabilidad, porque tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia.
y de adquirir el conocimiento. Y los hijos, los que son pequeños, la responsabilidad cae en los padres. Claro, todos tenemos responsabilidad. Entonces, le agradezco mucho que haya podido estar conmigo en la presentación de hoy, que era de la congregación, el mensaje de la congregación de Tiatira. Y la semana que viene voy a considerar el mensaje a la siguiente congregación. El mensaje a la congregación de Sardis. Entonces, ahí se nos habla acerca del libro de la vida. Y habla acerca de que el nombre de uno puede ser escrito en el libro de la vida y también no. Entonces la semana que viene voy a hablar un poquito más acerca de eso. Le doy gracias por haberme acompañado hoy y espero que continúe disfrutando de su noche. Buenas noches.